Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, por si no me conocéis, soy Cristina Mora, soy la concejala de Cultura y la teniente de alcalde del área de Ciudad Viva. Y bueno, es un lujo ver esta sala aquí, esta tarde así. Estábamos hablando con Carmen, pero el lujo verdadero es tener a Carmen Posadas en Fuenlabrada, que nos acompañe esta tarde, que además vamos a poder disfrutar de ella, de su literatura. Ya lo hacemos, ya lo hacéis, ¿no? Y además tenemos la oportunidad también de contar con sus obras, con algunas de sus obras esta tarde aquí también, para poder compararlas en el caso de que os falte alguna. Yo lo hablaba antes con ella, confieso que no he leído este último libro, pero esta tarde es el momento de llevármelo, además firmado por Carmen, por supuesto, que seguro que todos y todas es también una de las cosas que necesitáis esta tarde aquí. Agradecerte, por supuesto, que estés en Fuenlabrada, que compartas este ratito con todos y todas nosotros, y agradecer a Maika, por supuesto, su profesionalidad siempre, y que podamos compartir esta tarde de literatura, que además, teniendo en cuenta que hoy conmemoramos el Día Internacional del Libro, pues qué mejor que poder contar con una gran escritora como es Carmen Posadas. Así que yo no os robo más tiempo, que lo disfrutéis, que seguro que sí, que lo disfrutemos, y os dejo con ellas, que son las protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina Mora, por esta cariñosa introducción. Como siempre, un derroche de afecto que trasladamos absolutamente en torrente para nuestra Carmen Posadas, porque hoy es un día muy especial. Tenemos que agradecerle muchísimo a Carmen que hoy nos haya hecho sitio en su agenda, porque hoy estamos celebrando ni más ni menos que nuestro día grande dentro del sector del libro, que es el Día del Libro. Así que muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros y por habernos escogido en el día de hoy. Bueno, ¿se oye? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Maika. Muchas gracias a todos por invitarme. Es un placer estar de vuelta. Estábamos hablando con María José, que vine aquí hace 4 o 5 años, ¿no? ¿Ya, María José? 7. Muy buena memoria. Así que muy, muy contenta y además muy sorprendida con este espacio, que me parece maravilloso. Tenemos que agradecer también a Gregorio, de la librería Camelot, que está en ese punto de venta fantástico para que al término de nuestra actividad podamos adquirir los libros y tener también la firma de Carmen Posadas. Dicho lo cual, muchísimas gracias también a todos y a todas los que habéis venido a la llamada del libro para esta celebración en un día muy grande para todos nosotros, porque además tenemos otra efemérides que añadir a la ocasión para hacerla aún más especial si cabe, que es que el mes de abril es el mes titánico por excelencia. El libro que tenemos de Carmen Posadas es el misterioso caso del impostor del Titanic. Es una temática titánica que nos remonta a comienzos del siglo XX. Era justamente en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912 cuando acontecía la gran tragedia del transatlántico. Y en esta nueva novela, que ya van 12, si no me equivoco, de Carmen, pues la gran inspiración, o al menos la más llamativa, en principio es precisamente esa anécdota trágica, titánica. Y tenemos que empezar, Carmen, por esa dedicatoria tan especial que tiene mucho que ver con todo este espíritu. Dices que se lo dedicas el libro, la novela, a tu nieto, a quien debes la mayoría de curiosidades sobre el Titanic que aparecen en este libro. Cuéntanos esta colaboración tan especial. Bueno, sí. Primero voy a contar un poquito cómo se ocurrió la idea de escribir este libro. Yo estaba en un momento horrible que no se me ocurría nada que escribir. Pensé que ya se me había acabado la inspiración, que más vale que me dedique a otra cosa. Bueno, yo me pongo muy dramática cuando paso por estos baches. Y un día fui a la presentación de un libro de Julia Navarro, que todos conocen a Julia, ¿verdad? Bueno, y ahí después había una cena y me tocó al lado el juez Marchena. Y los jueces tienen una cantidad de historias increíbles, porque conocen al ser humano desde la parte más oscura, digamos, ¿no? Y han vivido situaciones increíbles, han conocido casos impresionantes. Y entonces empezamos a hablar de eso, y luego él me dijo que él estaba muy interesado en estudiar desde el punto de vista legal hechos
famosos o notables, ¿no? Y que era un experto en el Titanic. Y dije, pues mira, es porque China es experta en el Titanic. Bueno, entonces me contó, no saquemos una metáfora de eso mejor. Bueno, la cuestión es que entonces me dijo que sabía muchísimo de lo que había ocurrido a bordo y que además había estudiado desde el punto de vista legal lo ocurrido. Y me contó que a bordo del Titanic iban 10 españoles, de los cuales 7 sobrevivieron, 3 perdieron la vida. Los 3 eran hombres, el cadáver de uno de ellos se recuperó, el de los otros 2 nunca apareció y cada una de las familias por su lado, uno era un señor de Madrid y otro era un señor de Asturias que vivía en La Habana, las familias tomaron la determinación de comprar uno de los muchos cadáveres que flotaban alrededor de donde había desaparecido el barco y enterrarlo como si fuera su pariente. Y ahora tengo que explicar un poco esto porque suena rarísimo, pero tenía una muy buena razón, una razón legal, por cierto, para hacerlo. Y es que estamos hablando del año 1912. En aquella época, si alguien desaparecía y no se encontraba el cuerpo, tenían que pasar 20 años para que se le diera por muerto. Y entonces eso causaba muchísimos problemas a la familia, se bloqueaban automáticamente todas las cuentas bancarias, la familia no podía heredar, la viuda tenía que esperar 20 años para volverse a casar o tener hijos o lo que sea. Y por eso estas dos familias, cada uno por su lado, tomó la determinación de enterrar a alguien que no era de su familia y decir que en efecto era esta persona. Bueno, pues ya tenía, me sorprendió tanto esto que dije, bueno, ahora tengo que elaborar una historia alrededor. Voy a contarle una cosa para alguno de ustedes que se quiera convertir en escritor. En literatura hay una pregunta que es muy fértil y que sirve para inventarse todas las historias habidas y por haber. Y es la siguiente: ¿qué pasaría si? Entonces tú dices, ¿qué pasaría si un probo funcionario checoslovaco se despierta una mañana convertido en un escarabajo y tienes la metamorfosis de Kafka? ¿O qué pasaría si un hidalgo se le seca el seso de tanto leer novelas de caballería y tienes el Quijote? Y en este caso la pregunta que me hice yo es ¿qué pasaría si al cabo de unos años aparece alguien diciendo soy fulano de tal? Y como la familia sabe perfectamente que está enterrado en la tumba no es esa persona, pues allí se produce todo un conflicto que es el comienzo del misterioso caso del impostor del Titanic. Pues aquí queda esa introducción. Vamos a hacer un recordatorio, vamos a mantener esa rutina saludable que venimos manteniendo en la Casa de la Música en estos encuentros, y es que hay un micrófono por ahí circulando, de manera que quien se atreva, a quien le apetezca en algún momento hacer alguna pregunta, realizar alguna reflexión y ponerla sobre la mesa durante toda esta actividad que tendremos, es posible. Así que por ahí está, y levantamos la manita y se acerca el micrófono. Dicho lo cual, ahora cuéntanos, ¿dónde entra aquí tu nieto en acción? Bueno, se me había olvidado, sí. Bueno, entonces ya sabía que iba a escribir sobre el Titanic, sobre alguien que había desaparecido misteriosamente, y ahora necesitaba un detective. Entonces pensé que tenía que inventarme un detective, pero me acordé de que Emilia Pardo Bazán le encantaban las novelas de misterio y las novelas policíacas. Y de hecho escribió una que es pionera en el género, que se llama La gota de sangre, en la que cuenta también un asesinato. Ella lo escribió para enmendarle la plana a Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, porque decía que Sherlock Holmes era un personaje muy plano, que no tiene ninguna profundidad psicológica y que ella iba a mejorar muchísimo su detective a ser mucho más interesante. Y inventó un detective que se llama Ignacio Silva, que está tomado de la realidad de un amigo suyo. Bueno, muy bien. Entonces ya tengo mi misterioso caso, tengo el detective, pero ahora tenía que tejer toda la trama.
Y la dificultad que se me planteó a continuación es que sobre el Titanic se ha escrito ríos de tinta. O sea, ya sabemos de la historia del violinista del Titanic, de la camarera del Titanic, todos han visto la película, hay 27.000 estudios, reportajes, se sabe prácticamente todo. Yo quería que el lector tuviese, bueno, obviamente una versión fidedigna de todo lo que había pasado, pero no contarles por enésima vez que la orquesta tocó hasta el final, que si lo que tocaba era cerca de ti, señor, todo eso ya lo sabemos. Quería que fueran anécdotas veraces, pero no muy trilladas. ¿Ya? Entonces le dije a mi hacker particular, que es mi nieto Jaime, que el año pasado tenía 17 años, ahora tiene 18, le dije: Jaime, me tienes que ayudar, tenemos que encontrar información interesante, pero que no sea la que se ha contado 1000 veces. Entonces él me entró en internet y me encontró una cantidad de información buenísima y en base a eso está elaborado el libro. Pues le tenemos que dar las gracias entonces al nieto, por supuesto. Y tenemos un montón de cosas que preguntarte, porque el Titanic, tantos años después, sigue teniendo un tirón. Esto supongo que te habrá hecho pensar mucho, Carmen, ¿por qué nos sigue atrapando esta historia? También es cierto que el caso de los españoles es una cosa magnífica, porque justamente invierte la estadística española, la estadística general. Normalmente el porcentaje era justo al contrario, de supervivientes y de fallecidos, del 30%. En el caso español se invierte, son de los 10, 7 sobreviven. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te fascinó de esta historia de los españoles, Carmen? Bueno, una de las cosas que me sorprendió es precisamente eso, ¿no? El porcentaje tan elevado de españoles que salvaron la vida. Y yo al principio pensé escribir la historia de qué había sido de esos supervivientes. Porque además Emilia Pardo Bazán también intentó escribir, hay que decir que la novela no pasa en el momento del hundimiento, sino 10 años más tarde, ¿no? Ella escribe 10 años más tarde, mejor dicho, investiga todo el caso. Bueno, cuando aparece este impostor, han pasado 10 años. Bueno, y entonces ella, al cabo de 10 años del hundimiento del Titanic, también quiere escribir algo sobre los supervivientes. Y en ese momento ella estaba muy interesada por las teorías de Freud. Y Freud había sacado, a raíz de la Primera Guerra Mundial, un estudio sobre lo que ahora se llama los traumas de guerra, ¿no? Pero que en aquella época el término no se conocía, pero en fin, cómo afecta a una persona el haber vivido una situación tan extrema como una guerra o como un naufragio de estas características. Entonces ella se puso a investigar a ver, pues no sé, por ejemplo, si los supervivientes se habían hecho mucho más emprendedores, o el carácter se les había endurecido, si eran mejores personas, buenas personas, malas personas, pero no consiguió hacer ningún mapa general, o sea, cada uno respondía de una manera. Por ejemplo, había una pareja que se habían hecho multimillonarios, pero por otro lado había otra pareja que había sido un fracaso estrepitoso y no habían ido a ninguna parte. De los dos estos españoles cuyo cuerpo no se recuperó nunca, yo cuento la anécdota de los dos, y uno de ellos, su mujer, que sobrevivió al naufragio, pues la verdad es que volvió a ser igual de aburrida que era antes, o sea que no había patrón de conducta que se pudiera trazar. Lo único que era común a todos era que no podían hablar de lo ocurrido a bordo. Y eso es una cosa que ocurre con los traumas muy grandes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en España, después de la guerra civil, durante muchos años, es que ese tema era tabú, no se hablaba. O sea, cuando algo nos toca muy adentro, o nos duele, o es inasumible, tiene que pasar mucho tiempo para que uno pueda hablar. Así que todos los sobrevivientes del Titanic, prácticamente hasta el final de sus días, ni siquiera mencionaban la palabra Titanic.
Es verdad, Carmen, que el gran misterio al que se enfrenta Emilia Pardo Bazán es el del caso de Armando Olmedo, el avilesino, que en realidad era Servando Vies. Luego te vamos a preguntar por qué el cambio de nombre. Pero antes sí que es verdad que seguro que esto te lo han dicho en más de una ocasión. Una historia que conquista especialmente nuestro corazón y nos conmueve es la de otros dos españoles, que es la que con la que inicias precisamente el libro, que es la de el matrimonio Peñasco, Víctor y Pepita. Cuéntanos un poquito hasta donde tú quieras de esa historia. Sí, eso lo puedo contar porque es el comienzo del libro y además es la historia que me contó el juez Marchena cuando nos conocimos. La historia es la siguiente. Es una viuda que se llama Doña Purificación de Peñasco, que está tomando la sopa y de repente plaf, se le cae un moscardón y ella dice: a Victorito le ha pasado algo. Victorito era su hijo que se había casado pocas semanas antes y se había ido de viaje de novios, y su madre, que había tenido un sueño premonitorio, le había hecho prometer que de ninguna manera se iba a embarcar. Tú puedes ir donde te la gana, tómate todos los trenes que quieras, todos los automóviles, no sé qué, pero de ninguna manera se te ocurra embarcarte. Y él se prometió. Victorito era hijo único y obedientemente prometió a su madre que por supuesto que no se iba a montar en ningún barco. Pero llegó a París y entonces ahí se enteró de que estaba a punto de zarpar el Titanic. Hay que decir que el Titanic era famoso incluso antes de zarpar, porque era el barco más lujoso del mundo, un paraíso flotante, tenía compartimentos estancos, estaba considerado absolutamente insumergible. Y entonces Victorito le dijo a su mujer: nos vamos, he comprado billetes y nos vamos a Nueva York en el Titanic. Y su mujer, que se llama Pepita, le dijo: pero tú le has prometido a tu madre que no te ibas a embarcar. Ah, no te preocupes, esto lo arreglo yo con Remigio. Remigio era su ayuda de cámara. Y entonces llamó a Remigio y le dije: mira, siento muchísimo, te voy a dejar sin viaje en el Titanic, pero te vas a quedar en París a cuerpo de rey, y lo único que tienes que hacer es, ¿ves este taco aquí de tarjetas postales que yo ya he escrito previamente? Incluso le he puesto el sello. Lo único que tienes que hacer es ponerlo al correo. Un día sí, un día no, tú le pones una postal a mi madre para que se quede tranquila. Entonces en las postales decía cosas como: querida mamá, estamos en Chantilly hace un tiempo maravilloso. Y el día siguiente: querida mamá, ahora estamos en Versalles y vamos a comer, no sé, unas ancas de rana o lo que quiera que fuera. Entonces ocurrió que esta señora, que había tenido esta premonición y que luego tomando la sopa se le cayó el moscardón, al día siguiente leyó que había naufragado el Titanic y dijo: Victorito está a bordo. Pero seguían llegando las postales. Entonces, aquello no cuadraba mucho, hasta que Remigio llamó desde París y descubrió el ardid que había inventado su hijo para tranquilizarla. Y esta señora, después de esta insólita peripecia de las tarjetas postales, fue la que tomó la decisión de comprar un cadáver para que la familia no tuviera todos estos problemas legales que antes les he contado. Las novelas de Carmen Posadas, lo sabemos, nos dan también el reflejo, una radiografía en gran medida de la sociedad de la época. Esto que nos comentas también, Carmen, de esa viudedad y de bueno, pues esas circunstancias adversas que luego las mujeres tenían que afrontar, nos lleva a un concepto muy curioso que yo al menos desconocida, que es el de viuda blanca, ¿no? Por ejemplo, como anécdota. Cuéntanos un poco. Bueno, yo quería que el libro tuviera como dos niveles de lectura. Si alguien simplemente quiere pasar un buen rato y averiguar si el impostor es un impostor o los asesinatos, porque aquí mueren más gente, hay unos cuantos muertos por ahí, quién es el culpable y todo lo demás, lo puede leer así. Pero también quería que tuviera otro nivel de lectura para ese tipo de lector más cómplice, más literario, al que le interesa un juego psicológico o un retrato psicológico de los personajes o un retrato de la sociedad. Y entonces ahí aprovecho para contar cómo era la sociedad de 1921, en el que, bueno, había, por ejemplo, esto que hablábamos de las viudas blancas, que tú me preguntabas, Maika. Entonces ahora tengo que explicar qué es una viuda blanca. Ustedes saben que a principios del siglo XX
hubo una enorme emigración de España hacia América. Y llegó un momento en que, por ejemplo, lugares como Galicia o como Asturias o como, Cataluña también un poco y el País Vasco, prácticamente no había ninguna sola familia que no tuviera alguno de sus hijos que se hubiera emigrado a América. Algunos iban, tenían dinero y entonces era muy fácil, pero otros iban en régimen prácticamente de semiesclavitud. O sea, había mafias, como hay ahora también con los emigrantes, les prometían el oro y el moro y le hacían firmar un contrato leonino por el cual tenían que trabajar prácticamente por una miseria, hasta pasados esos 5 años, y mientras tanto había castigos corporales, había mutilaciones, o sea, en circunstancias muy, muy precarias, ¿no? O sea, que el sueño americano, que todos hemos oído hablar del indiano, ese señor tan rico que se vestía de blanco y que volvía aquí a España y se hacía una casa muy estrambótica y plantaba una palmera, existía, pero también existía esta cara B de la inmigración. Y otra cara B de la inmigración son las viudas blancas. Las viudas blancas son mujeres cuyos maridos se han ido a hacer las Américas. Les he hablado antes de los chicos jóvenes que viven en estas circunstancias tan precarias, pero también había hombres mayores, padres de familia, que decidían irse a América con la ilusión de ganar mucho dinero, reclamar a su mujer y a sus hijos y reunirse todos en América y ser felices para siempre. Bueno, este sueño no siempre se cumplía. Ocurría que al principio este marido mandaba dinero a su mujer, iba todo tipo de promesas y no sé cuánto, pero en un momento dado ese dinero dejaba de llegar, las cartas también, y esa mujer al cabo de un tiempo se enteraba que su marido había formado otra familia y se había olvidado por completo de ella. Estas mujeres quedaban en una situación muy precaria porque, sus familias como que ya se habían desentendido de ellas, la familia política por supuesto también, las posibilidades profesionales o laborales de una mujer entonces eran prácticamente nulas, o sea, te ponías a fregar escaleras, es que tampoco había muchas opciones, y entonces esas mujeres, con tal de dar de comer a sus hijos, muchas veces caían en la prostitución, no podían rehacer su vida, no se podían casar porque no eran viudas de verdad, o sea, estaban casadas y por tanto no podían rehacer su vida. Y para describir este fenómeno, Rosalía de Castro acuña este término que las llamaba las viudas blancas, porque en efecto no eran ni casadas, ni viudas, ni solteras, y tenía una situación muy precaria. Carmen, es fascinante irnos encontrando con algunos conceptos claves en esta novela que nos introduces en el marco de la ficción, pero que son históricos. Tanto, por ejemplo, este que acabas de explicar muy bien, el de la viuda blanca. También se me ocurre, así después de la lectura, que nos puedan venir y que nos impacten, por ejemplo, ese código de honor dentro del Titanic, por cerrar un poco la historia del matrimonio Peñasco, que también impresiona mucho, porque es verdad que a lo mejor contamos así un poquito por encima esta historia de los Peñasco, pero realmente lo que tenemos es un matrimonio que él no se puede salvar porque él respeta ese código de honor como hombre, que significa que esto que siempre hemos visto en las películas, de las mujeres y los niños primero, ¿verdad? Y él lo respeta, y hay un momento que describes, Carmen, con una frase que él lanza a los botes, a la dama acompañante y a su mujer, y en un momento dado dice: Pepita, que seas muy feliz. En ese momento yo no sé si se te caería un lagrimón como a nosotros leyendo al escribirlo. Sí, todo eso es textual y así fue. Y hubo muchos más casos, porque yo creo que una de las razones por las que el Titanic se ha convertido en ese símbolo, en ese emblema, es porque estuvieron presentes todas las pasiones humanas, desde las más abyectas, porque las hubo, y luego si quieren les cuento casos de abyección, pero también de enorme abnegación y de enorme generosidad, ¿no? Estamos hablando de lo de Victorito. Muchos hombres tomaron la decisión, o sea, de ninguna manera me voy a subir en un bote salvavidas, primero tienen que ir las mujeres y los niños. Ocurrió, por ejemplo, que había a bordo un Guggenheim
que cuando se dio cuenta de que, bueno, que iba a morir, se vistió de gala y dijo, así voy a morir como un caballero. Se fue a la biblioteca y se tomó un whisky. Hubo otros casos increíbles, los que han visto la película a lo mejor se acuerdan, es un matrimonio bastante mayor que se llamaban Strauss, que son, por cierto, los fundadores de unos grandes almacenes americanos que se llaman Saks Fifth Avenue, ¿sí? Bueno, ocurrió que entonces la mujer se había subido el bote salvavidas, pero el marido dijo que no se subía porque tenían que dar prioridad a las mujeres. Y entonces la mujer salió del bote y dijo, hemos vivido 30 años juntos y moriremos juntos. Y se fueron a cubierta y se tumbaron en esas ¿sabes? Tumbonas que hay en el ¿cómo se llama? En cubierta, ¿no? Y este dato está reflejado por uno de los sobrevivientes. Por lo visto se los encontró, esta persona que sobrevivió, se los encontró los dos sentaditos ahí en sus sillas, de la mano, y le dijo el marido, le dijo, oiga, por favor, no le importa, nos ata los pies, que es que queremos estar juntos hasta el final. Y entonces este hombre les ató los pies para que se ahogaran al mismo tiempo. Una historia terrorífica. Otra historia curiosísima que se ha descubierto hace relativamente poco es que, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la película, recordarán que las luces del barco, porque era de noche, estuvieron encendidas hasta el final, ¿no? Bueno, eso fue gracias a la abnegación increíble de los fogoneros que hasta el último minuto, sabiendo que se iban a ahogar porque no tenían otra salvación, estuvieron echando carbón para que el barco se mantuviera iluminado, en la esperanza de que, bueno, el SOS que habían enviado y las luces pudieran salvarlos. Y como estas historias, hay otras increíbles de generosidad, pero ahora les voy a contar una de abyección. Bueno, ocurrió que cuando se produjo la catástrofe, mucha gente no sabía qué dimensión iba a tener aquello, ¿no? Cuando ocurre algo muy trágico, uno no sabe si va a ser un susto, o una bobada, o va a ser el fin de tus días. Muchas personas decidieron quedarse a bordo del barco porque pensaban que estaban más seguros en la nave más moderna del mundo, equipada con compartimentos estancos, etcétera, etcétera, que metiéndose en esa barquichuela ahí rodeado de témpanos y pasar un frío glacial. Así que muchas personas decidieron permanecer dentro. Bueno, lo que pasa es que el barco iba a la catástrofe, empezó a hundirse, y en ese momento las personas que estaban arriba se tiraron al agua equipados simplemente con un chaleco salvavidas. Y lo que hacían era intentar acercarse a los botes salvavidas para subirse y salvar su vida. Bueno, pues lo que ocurría era que las personas que estaban en los botes, muchos de ellos además habían llegado medio vacíos al agua, porque en la confusión, pues si tenían capacidad para 60 personas, pues iban 30 y cosas por el estilo. Los que estaban arriba en los botes veían que se acercaban todos estos puntos blancos. Hay que decir que los cinturones de aquella, mejor dicho, el chaleco salvavidas de aquella época eran blancos y eran como puntos blancos en la noche. Gritaban, esas personas gritaban. Creo, lo que más recuerdan todos los sobrevivientes del Titanic eran los gritos de las personas que estaban en el agua. Y ustedes dirán, bueno, gritaban porque tenían miedo, porque querían salvar su vida. No, gritaban del dolor, porque la temperatura del agua era tan baja que aparentemente esto causa unos dolores insoportables. Y bueno, es lo que más recuerdan los sobrevivientes, estos gritos de dolor de la gente. Bueno, los de los chalecos salvavidas intentaban subirse a bordo de las lanchas, pero los que estaban arriba no querían de ninguna manera, porque pensaban que iban a volcar los botes y se iban a ir todos al fondo, ¿no? Así que los rechazaban. Aparecieron luego muchos cadáveres con orificios de bala, porque los oficiales que iban en las lanchas llevaban pistolas y empezaban a disparar para que rechazara a todos estos pobres desgraciados que estaban en el agua. Y otros cadáveres aparecieron con las manos mutiladas.
Esto fue porque, yo no tenía ni idea, pero es así, en los botes salvavidas de todos los, bueno, de todos los barcos que por ahí andan, hay siempre hachas. Y entonces lo que hacía esta gente, sacaban las hachas y a hachazos rechazaban que la persona se subiera a bordo. Un segundo para recuperar el aliento. Vamos a aprovechar para recordar que hay un micrófono por ahí circulando, por si alguien quiere hacer alguna preguntita o bueno, pues por aquí tenemos una pregunta. En la tercera fila, si podemos acercar el micrófono. Fenomenal. Si nos dice su nombre y la preguntita. Se oye bajito. ¿Hay un botoncito ahí? ¿Me oís ahora? Buenas tardes. Mi nombre es Pepe Vargas. Felicidades, Carmen. Una pregunta te iba a hacer. Sé tus orígenes, eres uruguaya, de Uruguay. Conozco muy bien Uruguay y Argentina. Mi yerno es argentino, mi consuegro. Y una pregunta, lo conocí en 2017, tu Argentina, Uruguay, Venezuela. Bueno, te cuento una pregunta. Un poquito más cerca. Una pregunta. Sé que Uruguay es distinto. Sé que los argentinos dicen que es una provincia de Argentina, que el mate es de allí, en fin, esas cosas. Me encantó Uruguay. ¿Cómo entiendes tú si la cultura, porque Argentina, Buenos Aires es una ciudad cultural tremenda? La pregunta, ¿entiendes tú que la cultura se va a salvar con lo que hay ahora, se va a volver clandestina? ¿Va a poder con la cultura argentina la situación que hay ahora en Argentina? Te pregunto, ¿tienes conexión? Nada más que eso, muchas gracias. Pues es que tenemos que remitirnos un poco a la conversación literaria, si me permite, que estamos en la celebración del libro. Vamos a retomar la conversación. Espera, le contesto indirectamente porque voy a contestar, ya que estamos hablando del Titanic, le voy a hablar de los uruguayos y los argentinos que iban a bordo, porque tiene una historia bastante particular. A bordo del Titanic iban 3 uruguayos, los 3 murieron. Y uno de ellos tiene una historia muy curiosa, se llamaba Artagabeitia y era amigo de mi familia. Yo por eso siempre tenía mucha fascinación por el Titanic, porque siempre oía contar esta historia en casa. Este señor Artagabeitia ya tenía como 60 y muchos años, una cosa así, y había naufragado previamente. Había naufragado en el Río de la Plata, el barco se había incendiado y él se tiró al agua y se salvó muy bien. Pero le quedó como un trauma espantoso, ¿no? de esta peripecia, y dijo que se iba a quitar el miedo embarcándose una vez más. ¿Y dónde se embarcó? En el Titanic. Bueno, este señor, curiosamente, a pesar de que ya había vivido un naufragio, fue uno de los que pensó que el barco no se iba a hundir. O sea, cuando chocó contra el iceberg, él dijo, no, yo ya he vivido un naufragio y no se parece en nada a esto que estoy viviendo ahora. Además, estoy en el barco más seguro del mundo, compartimentos estancos, aquí no va a pasar absolutamente nada. Y se fue a la biblioteca con los señores y se tomó un whisky. Curiosamente, mucho después, ahora cuando se ha podido recuperar objetos del fondo del mar, se recuperó el reloj del señor Artagabeitia. Y es un enorme misterio porque el reloj del señor Artagabeitia siguió funcionando 2 horas después de que se hundiera el barco. Y nadie entiende este fenómeno. No sabemos si fuera una marca, extraordinaria, no sé cuál sería, una buenísima, pero de todas maneras hasta ahora no se ha podido solucionar el problema del reloj del señor Artagabeitia. Y ahora les voy a contar una anécdota de una pasajera argentina. Esta es la historia de la gafe del Titanic y es absolutamente alucinante. Bueno, esta señora se llamaba Violet y era, enfermera. Violet era anglo-argentina. Si tú conoces Argentina, sabrás que hay una colonia, los llaman los anglos, que son descendientes de los ingleses que llegaron ahí para construir el ferrocarril al principio de los años 20 y que
a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, siguen manteniendo sus costumbres, tomando el té a las 5, leyendo el Times. O sea, los anglos son increíbles, incluso hablan español con un acento así, ¿no? Bueno, pues esta señora era anglo y se llamaba Violet. Y entonces Violet se embarcó en otro buque, también de la misma compañía White Star, que es la del Titanic, y ese barco naufragó y Violet se salvó. Bueno, pues ¿qué hace Violet a continuación? Se embarca en el Titanic se hunde y Violet sobrevive. ¿Qué hace Violet? Se embarca en un tercer barco que también naufraga. Se muere un montón de personas y ella murió en su cama tranquilamente a los 83 años. Esa es la historia de Violet, porque ustedes saben que hay dos modelos de gafes. Hay unos gafes que atraen la mala suerte para sí mismos y le pasan todo tipo de catástrofes, y hay otros gafes mucho más peligrosos que producen catástrofes a su alrededor, pero ellos están tan campantes. Bueno, pues Violet era este modelo. Dan ganas de preguntarte por la parte sobrenatural, si te la has encontrado, que teníamos las premoniciones también de purificación. ¿Te has tenido que reprimir mucho para no irte por esos derroteros? Porque supongo que tiene una atracción también, ¿no? Esa parte titánica, oscura, ¿no? Bueno, sí, yo quería que lo que yo contara en el barco fuera lo más fidedigno posible y no entrar en las teorías conspiranoicas, ¿no? Porque hay muchas. Se cuenta, por ejemplo, que el Titanic aparentemente no chocó contra un iceberg, chocó contra un torpedo, no sé qué, porque iban a bordo todas las grandes fortunas del mundo. Y es verdad que iban a bordo todas las grandes fortunas del mundo. Estaban los Ascot, estaban los Guggenheim, estaban todos los ricos franceses. Bueno, hay esa teoría que yo no me la creo, pero se supone que era para acabar, o sea, una especie de anarquista loco que quería acabar con todos los ricos de la tierra, y por eso hundió el Titanic. Voy a replegar velas para volver a recentrarnos porque tenemos una cosa importante todavía y estamos casi en la recta final del encuentro. El micrófono sigue por ahí circulando. Si hay alguna manita levantada debe apresurarse. Sí, parece que ahí al fondo. Bueno, luego retomamos porque tenemos que hablar de Doña Amalia y Armando Olmedo. Pero vamos a por la preguntita. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Gallego. Carmen, tú en este libro te has tomado la libertad de utilizar como uno de los protagonistas un personaje real como el de Emilia Pardo Bazán, y además te has apropiado de una de sus creaciones literarias, Ignacio Selva. Bueno, de todos es conocido el carácter que tenía doña Emilia. Y yo me pregunto si te has planteado en alguna ocasión cómo hubiera reaccionado ella ante el uso de su propio ingenio literario, ¿no? De alguna manera. Ay, ay, ay. Bueno, yo creo que como tenía muchísimo sentido del humor, me lo habría perdonado. Una de las dificultades que también tuve que encarar al escribir este libro es meterme en la piel de una escritora, bueno, que yo adoro por otro lado, porque es una grandísima escritora. Para mí está a la altura de Benito Pérez Galdós, o incluso superior, porque era más moderna, ¿no? Benito es como más fin de una época y ella el comienzo de una novela más moderna. Yo tengo dos amigos que son expertos en Emilia Pardo Bazán, y entonces digo, bueno, ¿qué hago? Les consulto. Bueno, por supuesto hablé mucho con ellos para que me contaran cómo era doña Emilia, y de carácter, de forma de ser. Otro truco, porque ustedes quieren convertirse en escritores. En este caso yo tenía que impostar la voz de Emilia Pardo Bazán, y un sistema muy bueno era leer sus novelas. O sea que yo, mientras estaba escribiendo mi libro, leía las novelas de Emilia Pardo Bazán, no solo para que se me quedara su voz en la cabeza y poderla reproducir, sino también el lenguaje, claro, porque
esta novela, yo hablo como se hablaba en el siglo XIX, ¿no? Mejor dicho, del siglo XX, a principios del siglo XX, porque te saca mucho de una novela si de repente empiezan a usar palabras que no son de la época, ¿no? Imagínate que Emilia Pardo Bazán dice jo o algo por el estilo, pues es que quedaría fatal, ¿no? Así que, como os estaba contando, intenté hablar mucho con mis amigos expertos en Emilia Pardo Bazán, pero no les pasé el libro para que lo leyeran hasta el final, porque tenía como terror que me empezaran a decir esto, aquello, más allá, y luego me iban a hacer un lío tremendo. Pero por suerte, cuando se lo di a leer, una vez que ya estaba escrito, me dijeron que sí, que ella era así, así que me quedé muy contenta. Por cierto, Carmen, la portada, hemos hablado de Emilia Pardo Bazán versus Conan Doyle, pero la portada es muy Agatha Christie, ¿no? ¿Un poquito? Sí, deliberadamente además, porque yo quería que tuviera ese aire. Me costó bastante encontrar el porque fíjate que si te fijas, mira, espera que la voy a mostrar. En la portada da la impresión de que está en un barco, ¿no? Pero no está en un barco, aquí hay una playita. O sea, yo he peleado mucho para que existiera esta playita porque no quería que el lector, no quería confundir al lector y que pensaban que mi novela ocurría a bordo del Titanic, porque la novela tiene lugar 10 años más tarde, ¿no? Entonces, pero sí quería que tuviera ese ambiente muy Agatha Christie, y el título es un homenaje por un lado a Agatha Christie, que su primera novela se llama El misterioso asunto en Styles, pero también a Sherlock Holmes, al que yo adoro y que tiene muchos cuentos con un título similar. Tenemos que recordar que efectivamente la trama de la novela transcurre 10 años después de la tragedia del Titanic, con doña Amalia, a quien queríamos recuperar, que se nos presenta como una dama adinerada de Avilés, que en 1921, después del hundimiento, escribe a Selvita para contarle esta inquietante historia que es la que nos mueve, que es que su hermano Armando Olmedo, un indiano millonario que fue dado por muerto en el naufragio, ha aparecido en su mansión de La Habana para susto y alegría después de que su esposa le creyera muerto. Armando Olmedo existió, pero con el nombre de Servando Obies. Cuéntanos alguna cosita de esto, Carmen. ¿Por qué le cambias el nombre y pues algo de esta historia? Sí, porque así como Víctor Peñasco y su madre Doña Pura, todos esos conservo el nombre, pero a Servando se lo cambié porque he fantaseado un poquito con su vida. Entonces no sea que me surja aquí un pariente y me diga, oye, que mi tío abuelo nunca hizo semejante cosa, ¿no? Y entonces por eso el personaje real en el que está basado se llama Servando Obies, y hay una foto de él ahí, llevaba un bigote enorme, de estos descomunales, que me vino muy bien, porque claro, si llevas un bigote tan grande para un impostor, pues es una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, pero le cambié el nombre por esa razón, porque he fantaseado un poquito con su vida. Y de momento no ha venido ningún pariente aquí a reclamar. Aquí vemos los bigotes, hay una galería fotográfica muy interesante que imagino habrá sido también apasionante, ¿no? Investigar, Carmen. Sí, yo quería que... Normalmente las novelas no tienen fotos, ¿no? Pero yo quería situar al lector en la época, y entonces, bueno, tengo una foto de Emilia Pardo Bazán para que ustedes vean que no era la Venus de Milo precisamente, pero tenía un éxito loco con los señores, lo cual tiene mérito, porque ligar siendo guapa lo hace cualquier idiota. Pero con ese físico hay que ser muy inteligente, muy osada, y sobre todo tener mucho encanto. Bueno, entonces hay una foto de ella, hay una foto de los sobrevivientes del Titanic, hay fotos a bordo, hay fotos de La Habana, que también hay una parte de la trama que pasa ahí, de las casas de indianos, porque también hay otra parte que transcurre en Avilés, en Asturias. Y bueno, un poquito para que se sitúen. Y lo que está también, y es importante cuando lean la novela, es la portada del New York Times que da la noticia del hundimiento. Y el fraseo del titular es inaudito, o sea, da la pauta de cómo las clases sociales en aquella época eran estratosféricas, o sea,
no me lo sé de memoria, pero dice algo así como, se hunde el Titanic, 700 muertos, pero por suerte se salvó el armador y la señora Ascot. Una cosa así. En la narración, al comienzo, cuando leemos sobre la tragedia y se entera Purificación, hay una alternancia entre titulares del New York Times y del periódico ABC. Carmen, este pivotar entre lo histórico, tan registrado, histórico puro y duro, y la ficción, ¿es complicado? ¿Es complicado? ¿Sabes tú los límites por intuición, dónde sí, dónde no, dónde puedes tener un poquito más de libertad para fantasear? ¿Cómo es este proceso que yo creo que a los neófitos nos parece una cosa como milagrosa? Bueno, yo soy muy respetuosa con los datos auténticos, entonces no quiero falsear nada. O sea, en realidad un novelista es Dios, puede hacer lo que le dé la gana, y además hay casos famosísimos. O sea, por ejemplo, todos tenemos la idea de cómo era el cardenal Richelieu por cómo lo describió Alejandro Dumas. Alejandro Dumas lo pintó como un tipo trabiliario, miserable, asesino, o sea, un tipo horrendo. Bueno, Richelieu no era así, pero como la literatura es tan poderosa, esa es la imagen que ha quedado para siempre. Y es verdad que uno en una novela puede hacer lo que le dé la gana y puede, yo qué sé, decir que el Titanic no se hundió y que se lo llevaron los extraterrestres, puede decir cualquier cosa. Pero a mí no me gusta ese tipo de literatura. Entonces, yo soy muy fiel a la parte histórica, y lo que hago es novelar con la parte que me permite tener un poco de libertad, y entonces ahí sí que invento. Tenemos que decir que es un libro que está dividido en varias partes, 9 partes si no me equivoco. Y tenemos después un epílogo y agradecimientos. Lo que son esas partes están tituladas con nombres de personajes que transmite ya pues esa humanidad, de centrar en la humanidad y en las historias humanas de toda esta historia y de todas las historias que van confluyendo. Pero aquí, Carmen, fíjate, se nos antoja que era necesario ese epílogo, ¿no? Era imprescindible. Bueno, sí, es que claro, yo quería engañarles hasta la última línea. Y entonces, para eso los epílogos son muy útiles, porque en la vida, como en las novelas, pero sobre todo en la vida, las cosas no se comprenden hasta transcurridos muchos años. O sea, tú con una situación que estás viviendo ahora mismo no sabes qué trascendencia va a tener. A lo mejor no tiene ninguna, a lo mejor es un hito en tu vida y cambia todo a partir de ese momento. Entonces, la manera de explicar cómo han ocurrido los hechos y a dónde derivan es que pasen muchos años, y a partir y al cabo de ese tiempo pues ya puedes decir, pues fulano era así, era asao, ocurrió tal cosa y tal otra. O sea que otra recomendación para los escritores en ciernes, los epílogos son muy útiles. Vamos anotando. Ese micrófono sigue circulando por ahí, ya tenemos tiempo de poquito, así que si hay alguien que tiene por ahí la pregunta en la recámara, es momento de disparar o casi ya dejarlo para otra ocasión. Tenemos que, de todas maneras, seguirle preguntando a Carmen un par de cosas más, al menos, y es que de todos esos nombres que titulan las diferentes partes de la novela, pues, ¿cuál es su personaje favorito? Bueno, cuando me hacen esta pregunta siempre digo que es igual que si te preguntan a qué hijo quieres más, es muy difícil. Pero bueno, en este libro lo tengo bastante más fácil porque mi personaje favorito es Emilia Pardo Bazán, a la que ya conocía. Bueno, yo en realidad la conocí en el colegio, como tanta gente, pero durante muchos años le perdí la pista, no me había vuelto a acordar de ella hasta la pandemia, y ahí la descubrí y me quedé absolutamente fascinada. Al mismo tiempo descubrí los audios, que ahora me acompañan a todas partes. O sea, yo estoy todo el día conectada escuchando novelas y cosas. Y entonces, bueno, pues durante la pandemia y más adelante me he leído muchas obras de Emilia Pardo Bazán. No todas, porque escribió nada menos que 60 novelas, imagínense, qué maravilla. Pero sí, yo creo que es mi personaje favorito, porque es una mujer
con muchos contrastes. A mí me gusta la gente con contrastes. O sea, los otros me parecen planos y aburridísimos. Pero ella era una mujer, por un lado, muy osada, muy moderna, pero por otro lado muy convencional, muy católica, pero bueno, tenía no sé cuántos amantes y una vida muy desparramada, pero al mismo tiempo era feminista, al mismo tiempo era amante de la familia. O sea, tenía una cantidad de contrastes que la hacían muy única, y sobre todo tenía un arrojo y una cara dura que yo la envidio muchísimo porque yo no la tengo. Hay una cosa muy bonita de estas páginas también, Carmen, que te habrá sucedido incluso a ti, y es que yo creo que en los márgenes no soy la única que ha ido apuntando lecturas que nos va sugiriendo o que se nos van ocurriendo incluso a nosotros, pues desde Arsène Lupin, por ejemplo, en el que en un momento lo citas, hasta, pues no sé, algunos otros títulos que de alguna manera te vas recordando y te van inspirando estas páginas. ¿Has tenido tú también alguna inspiración literaria? Pues no lo sé, simplemente desde el tono para mantenerlo hasta qué títulos, qué autores te han ido surgiendo a ti en tu propio imaginario a la hora de escribir esta novela. Bueno, aparte de Emilia Pardo Bazán, que eso era evidente, porque el libro tenía que tener su impronta, también leía mucho a Agatha Christie y a Sherlock Holmes. Sobre todo Agatha Christie, porque a mí me parece una gran... Bueno, Conan Doyle obviamente está consagrado, pero es que Agatha Christie, su talento ha quedado opacado por su enorme éxito comercial. Ustedes saben que después de la Biblia y ahora de Harry Potter, pero bueno, yo creo que sigue ganando Agatha Christie, es la autora más leída del mundo, de la historia, ¿no? O sea, es unas cifras absolutamente siderales. Pero al mismo tiempo es brillante, o sea, te engaña siempre. Además, todas las tramas son coherentes, no tienen puntos débiles, no hace trampas. Y tiene por mí al menos 3 libros que son obras maestras, pero no de la novela policíaca, sino de la literatura en general. Por ejemplo, ahora voy a hacer un spoiler, o sea, que tápense los oídos los que no quieren enterarse, pero tiene una novela que se llama La muerte de Roger Ackroyd, que es tan brillante que cuenta toda la historia del caso, está todo contado por el asesino, y tú no te das cuenta hasta la última página que el asesino es el que está contando la historia, del cual obviamente es el que menos sospechas, pues es el asesino. Después tiene otros 2 libros que a mí me parecen obras maestras. Uno es Los 10 negritos, que ahora le han cambiado el nombre porque es políticamente incorrecto esto de los 10 negritos, así que ahora se llaman Los 10 soldaditos, o no sé cómo se llaman. ¿Los 10 qué? Solo puede quedar uno, sí. Exacto. Que por cierto es el título original. En inglés se llama And Then There Were None, sí. Y otra obra absolutamente sublime es Testigo de cargo. Los que lo han leído saben que es un ejercicio absolutamente virtuoso. Así que bueno, yo leía mucho a Agatha Christie también para intentar construir la trama y que se mantuviera el misterio hasta el final. También es posible, Carmen, lo mismo te lo han comentado, que dan ganas de volver a revisar la película de James Cameron, Titanic. ¿Te ha ocurrido a ti también esto? Bueno, sí, obviamente la vi, y ahí me di cuenta de que tiene partes completamente inventadas. Ustedes ya saben que Rose nunca existió y tampoco existió el chico que no me acuerdo cómo se llama, Leonardo DiCaprio, todo eso es inventado. Jack. Pero sí tiene muchas escenas que están completamente tomadas de la realidad. Una que es muy sorprendente y que además ilustra muy bien lo que ocurrió en esta tragedia es, no sé si se acuerdan, cuando el barco recién choca contra el iceberg, saltan a la cubierta un montón de esquirlas de hielo. Y entonces los chicos jóvenes que estaban bailando, porque era una noche de fiesta, están todos de etiqueta, no sé cuánto, como saben que están en este barco absolutamente insumergible, jaja, qué risa, y empiezan a meter trozos de hielo en los vasos y lo toman con el whisky. Bueno, eso es una anécdota real, o sea, lo retrata la película, pero ocurrió en la realidad, porque nadie podía pensar que ese barco se iba a hundir.
Cuando comentas esto, precisamente en estas páginas hay un chistecillo también que alguien comenta, y es que los hombres que se quedan por el código de honor en un momento dado se sientan, ¿no? Y dice, vamos a esperar a que vuelvan las mujeres en un momento dado. ¿Necesitabas en algún momento, Carmen, en medio de estas tragedias que cuentas, tener también esos pequeños momentos de respiro para ti en la narración? El lector lo agradece. Ah, bueno, claro. Aquí va otra recomendación para los escritores en ciernes. Es importante que lo que uno escribe, sobre todo si hay momentos así de gran angustia, y aquí en la novela obviamente se retratan muchos, ¿no? El momento del hundimiento del barco, hay momentos en que mueren personas, momentos muy trágicos, tienen que tener lo que en el teatro se llama el alivio cómico. Shakespeare, por ejemplo, era un mago del alivio cómico. Entonces nosotros estamos en ese momento dramático en que Hamlet dice to be or not to be, that is the question. Bueno, y te larga un párrafo sublime y extraordinario y no sé cuánto, que la gente está con el corazón en la garganta. ¿Qué hace Shakespeare? Hace que entren unos payasos y venga una música y eso se llama el alivio cómico. Tú no puedes tener al lector acongojado permanentemente, tienes que darle un respiro para que luego la novela vuelva a tomar tono y puedas seguir contando otras cosas. Esta sí que es la ultimísima oportunidad de ese micro que circula. Y si no, lo que tenemos que decir a Carmen es preguntarle por algo que necesitamos porque nosotros, después de leer tu historia, nos gustaría seguir leyendo del Titanic. ¿A ti te ha sucedido? ¿Quieres seguir escribiendo sobre las historias del Titanic? Porque esto es adictivo. No, yo ya estoy en otra cosa, ya el Titanic ya naufragó para mí. Ahí se ha quedado, ¿no? Entonces, fenomenal. Próximas citas donde podamos encontrarte, Carmen, próximamente, ferias del libro, imaginamos, ¿verdad? Bueno, sí, mañana, es que bueno, como es la semana del libro, mucho ajetreo. He tenido el lunes una cita en el Retiro, en Casa de Vacas. Ayer estuve en la Feria del Libro de Cáceres, hoy estoy aquí, mañana estoy en el Club de Lectura del Corte Inglés y el viernes estoy en la universidad. O sea, pero bueno, luego descanso, ya me voy a tomar con más tranquilidad. Pues Carmen Posadas, tenemos que agradecerte enormemente que hayas blindado esta fecha para compartir con nosotros este Día Mundial del Libro. Insumergibles son las historias que nos comentas y que nos cuentas, y por eso pues el libro sigue siendo, gracias a autoras como tú, también insumergible en nuestros días. Muchísimas gracias y vamos ahora a la firma del libro. Muchas gracias a ti, muchas gracias.